Buenos días, hermanos de Cristo Rey, y también buenos días a todas las personas que tienen acceso a este video. Que el Señor los bendiga. Hoy es 3 de mayo de 2020 y pues emitiendo el mensaje dominical para la iglesia y para el mundo que quiera escuchar este mensaje, y no solamente por este canal, sino por cualquier otro canal donde alguna otra persona está hablando del Evangelio del Reino de los Cielos, el Evangelio de Cristo. Que el Señor nos bendiga con su palabra, y estamos haciendo un recorrido por la vida de nuestro Señor en la armonía del Evangelio. Y pues hace unos domingos vimos precisamente cómo el Señor hablaba con la mujer samaritana, y también vemos cómo en Samaria se convirtieron muchas personas creyendo precisamente en nuestro Señor. Él iba de Judea, de la zona de Jerusalén, y también pasa por Samaria y va hacia Galilea, la región donde él se crió. Sin embargo, hace su parada en Samaria, y cuando llega a la región de Galilea, para en Caná. Y nosotros recordamos Caná de Galilea precisamente porque allí el Señor hizo su primer milagro, transformando las tinajas de agua en vino, precisamente en una boda. Vamos a orar, si me permiten orar. Señor y Padre, gracias porque tú en tu misericordia nos tienes precisamente resguardados, nos tienes protegidos del maligno, del daño, sobre todo que tiene que ver con nuestras propias vidas. Sabemos, Señor, que hay muchos temores en las personas, muchos temores en la gente, y sabemos también, Señor, que tú eres suficiente, eres todopoderoso, no solamente para permitir la prueba, sino también para que hallemos la salida de la prueba. Tú has dicho que no seremos probados más allá de nuestra resistencia. Y tu Espíritu Santo, que mora en tu iglesia, en los creyentes, nos da el ánimo, nos da precisamente la confianza en tus promesas escriturales, las que están en la Biblia, las que están en el Evangelio. Y hoy vamos a repasar precisamente un mensaje del Evangelio, el Evangelio puro, lo que tú viniste a presentar precisamente, Señor, como Juan el Bautista, tú mismo y los apóstoles nos enseñaron. He aquí, arrepintámonos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La idea precisamente, Señor, es acercarnos a ti en el permiso tuyo, en la capacidad que tú nos das, en tu gracia, porque como pecadores destituidos de tu gracia y de tu gloria, no podemos acercarnos si no es precisamente bajo tu favor, bajo tus misericordias. Y tú permites, Señor, que escuchemos este mensaje del reino de los cielos bajo el aura de tu misericordia y de tu gracia. Gracias, Señor, por estos tiempos que, si bien son difíciles, tú los facilitas en el descanso especial, en el cuidado especial que tienes con tu rebaño, con tus hijos, con los que has llamado precisamente a conformar la iglesia. Señor, que el mensaje del Evangelio se extienda mucho más para que otros puedan acceder a él, creer, arrepentirse, convertirse. Gracias por tu bendición de este nuevo día tuyo. Amén. Juan capítulo 4, versículo 43. Juan 4, 43. El Señor nos enseña precisamente que Él hace un alto en el camino hacia Capernaum. Habíamos visto hace unos domingos que precisamente el Señor se instala en la ciudad de Capernaum, una ciudad más grande en la zona de Galilea, y que allí estamos nosotros mirando el inicio del ministerio
y de la expansión del reino de los cielos frente a los pocos discípulos que tenía. El Señor ha llamado a varios discípulos, Jacobo, Juan, Andrés y Pedro, las dos parejas de hermanos, Felipe y Natanael, también de la zona de Caná. Con estos 6, el Señor va a Jerusalén a las fiestas y se regresa. Con estos 6 discípulos es que el Señor está en la zona de Samaria. Y con estos 6 discípulos el Señor va de regreso a Capernaum, pero para en Caná de Galilea. Voy a hacer la lectura en el versículo 43 del capítulo 4 del Evangelio según San Juan. Dice: 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Importante un poco el contexto, no solamente geográfico, sino el contexto precisamente de la situación misma. Recordemos que el Señor, cuando estuvo en Judea, donde realmente estuvo en Jerusalén, Él allí también enseñó, y también digamos que muchas personas creyeron en Él. Sin embargo, estamos viendo el inicio del ministerio de nuestro Señor. Y sabemos por las Escrituras que el ministerio del Señor duró 3 años. Y este es el inicio del primer año del ministerio del Señor Jesucristo. Así que inicia con 2 versículos interesantes, diciendo: 2 días después salió de allí y fue a Galilea. De allí habla precisamente de Samaria, porque va de camino en el trayecto de Judea a Galilea. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Tiene algo de dificultad el texto. Es lo que popularmente se dice que el profeta no es profeta en su propia casa. Es, digamos, en una paráfrasis lo que a veces se menciona. Nadie es profeta en su tierra, también se dice tradicionalmente. Pero aquí San Juan lo escribe de esta forma, dicho por el Señor, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. ¿Cuál es la tierra del Señor? En el contexto es Galilea. Él nació en Belén, claro, pero él se crió en la zona de Galilea. Belén queda en Judea. Él se cría en Nazaret de Galilea. Y por el texto bíblico que ustedes pueden verificar, el Señor se cría en Nazaret, pero cuando inicia el ministerio, se instala en Capernaum de Galilea. Entonces, cuando él dice que no hay profeta con honra
ni siquiera en su propia tierra, estoy hablando en paráfrasis. ¿A qué se refiere? Pues es una realidad sobre todo cuando se va a compartir el Evangelio de Cristo, el Evangelio del reino de los cielos, entre propios familiares, entre propios parientes, vecinos, allegados. Pareciera que el mensaje fuera supremamente estéril para esas personas cuando ustedes o yo lo transmitimos, pero no hay que dejar de transmitirlo. Habrán otros mensajeros de Dios que reforzarán el mensaje del Evangelio. Y la excusa que a veces se levantan es que nadie me cree en mi casa. Es probable, pero no es una excusa para dejar de compartir el Evangelio de Dios. Sin embargo, el texto está afirmando una realidad y al mismo tiempo el texto está diciendo que nuestro Señor Jesucristo va a una región donde al principio tuvo una gran acogida, tuvo un conglomerado de personas que lo seguían, pero que también por los textos bíblicos que vamos a ver más adelante, cuando las personas se confrontaron con el compromiso, o viceversa, cuando el Señor Jesucristo los confrontó con el compromiso del reino de los cielos, de qué significaba seguirlo. Por ejemplo, cuando el Señor dice, y aquí cada uno tome su cruz y sígueme, o sígame, o cuando el Señor habla de las prioridades de la vida más altas, o como la prioridad más alta, que no es la familia, ni el trabajo, ni la salud, sino su propia relación con Él, con el Señor Jesús, las personas se van desgajando, se van yendo y se van apartando, quedando solo un grupo de 12. Por eso el Señor sabía que se iba a una tierra que hipócritamente lo iba a tratar. El texto de hoy vamos a ver dos impresiones de Cristo frente a las personas. Habrán más, pero hoy vamos a ver dos. Dos precisamente que tienen que ver con el testimonio de un muchacho enfermo, pero más que nada del papá de ese muchacho, del joven que estaba enfermo. Así que el Señor se iba a una tierra que sabía que a la larga no lo iban a seguir, pero que era necesario que fuera así mientras tanto, porque no quería apresurar los tiempos, sobre todo de su último periodo de enseñanza y de señales, que fue en el 3er año y que fue en Judea, precisamente, que termina con la pasión y la muerte de nuestro Señor en la cruz y posteriormente la esperanza en la resurrección. Versículo 45. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta, así que iban de regreso también. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, queda de camino a Capernaum. Regresa a una aldea de Caná, nada importante, pero se queda ahí, donde había convertido el agua en vino, y la referencia es muy importante, no es otra Caná, no existe otra Caná. La Biblia confirma que fue donde el Señor hizo su primer milagro, donde convierte el agua en vino. Y había en Capernaum, ahí menciona el otro lugar, ¿dónde queda Capernaum? Los geógrafos bíblicos no se ponen de acuerdo. Algunos dicen que a 5 kilómetros, otros dicen que a 15, otros dicen que a 20 kilómetros. Sea cual fuere la distancia, no era retirado un lugar del otro. Y creo que lo que hay que hallar es la diferencia entre un lugar y otro en el ambiente galileo. Capernaum prácticamente era una ciudad con mucha dinámica y con instituciones no solamente judías, sino romanas también. Así que cuando habla acerca de que había en Capernaum un oficial del rey,
Se refiere que ahí había una sede del reino, pero ¿de qué reino? No está exactamente hablando de una sede imperial de Roma, de los romanos, sino está hablando de una sede del reino de Herodes y exactamente de Herodes Antipas, de la familia de Herodes o de la familia herodiana. Este oficial del rey sale de su lugar de vivienda y de trabajo y se traslada a Canaán. Hagamos un promedio en kilómetros, 12 kilómetros, caminando, porque se entera que Jesús está en Canaán. Y este hombre va con una condición de tristeza, de lamento y de preocupación. Y por qué no decirlo, de miedo, porque su hijo está enfermo. Es lo que dice el texto. Había un oficial en Capernaum, un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese. Cuando dice las escrituras que baje, es algo tradicional a veces en algunos lugares de Latinoamérica o aquí en Colombia, de decir baje a tal lugar, quiere decir ir a tal lugar que queda a cierta distancia geográfica y de pronto de una altitud más baja. Pero digamos que lo que dice es que este oficial llegó precisamente a Caná y vino a él, le rogó que fuese, para ser un poco más claro, fuese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Miremos la motivación de trasladarse una docena de kilómetros. La motivación es llegar frente a Jesús y pedirle el favor que lo acompañara hacia la ciudad grande de Capernaum y sanase a su hijo porque tenía una enfermedad mortal y estaba a punto de morir. Nada distinto a lo tradicional en busca de Dios o hasta en busca de Jesús dentro de mucha población cristiana, religiosamente hablando. Este hombre busca a Jesús no para hallar perdón de pecados. Este hombre busca a Jesús no para que le explique el reino de los cielos. Este hombre se toma el trabajo de caminar varios kilómetros por una necesidad personal. Hablemoslo de esta forma, por un interés personal. El diseño de la vida de los seres humanos es así. Que sea ese un diseño original, no es así. Pero la corrupción de la humanidad, y por qué no decirlo, el egoísmo de la humanidad, hace precisamente que el ser humano busque a Dios motivado por intenciones propias, intereses propios o beneficios propios. Este hombre busca a Jesús con un rótulo de curandero. Llamémoslo claramente. No reconoce ni la divinidad del Señor, no reconoce tampoco que fuera profeta como lo hizo la mujer samaritana en el texto anterior, inmediatamente anterior. No lo hizo como otras personas que lo reconocieron. Por ejemplo, los hombres de Samaria que dijeron: ahora verdaderamente sabemos que tú eres el Salvador del mundo, el Cristo. Este hombre buscó a Jesús porque su hijo iba a morir y necesitaba un sanador, un curandero. ¿Tú qué necesitas de Jesús? ¿Necesitas que no pierdas el trabajo en esta cuarentena?
¿Necesitas que tu sueldo llegue completo en esta cuarentena? ¿Necesitas que tu empresa venda para que no tengas que quebrar en esta cuarentena? ¿Necesitas que las relaciones interpersonales o intrafamiliares mejoren en esta cuarentena? ¿Necesitas que no te enfermes de COVID o de alguna otra enfermedad en esta cuarentena? A lo que me refiero es que todo esto que dije es lícito, pero ilícito a la vez, según la motivación con la cual te acercas al Señor Jesucristo. Si ya tienes una relación con el Señor Jesucristo, expón tu vida, abre tu corazón y dile los temores que tienes, los miedos. Y Él, como dice su palabra, tendrá cuidado de ti y tendrás paz. Una paz que el mundo no da. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. Si ya tienes una relación con Cristo, si tu vida está basada en Cristo, pide que te sane el alma, que te sane el cuerpo, que te provea, porque tienes una relación. Como del hijo cuando le pide a su papá. Pero qué extraño se ve esto cuando precisamente este hombre ni siquiera tiene una relación con Jesús y le pide algo de interés personal, algo de interés propio. Lo cual también hay un peligro, buscar al Señor Jesucristo solo por favores y no para las alabanzas que Él mismo demanda y que el mismo capítulo 4 nos enseñó, que en espíritu y en verdad estamos adorando a nuestro Señor Jesucristo. Sea que nos responda conforme a nuestra necesidad o no. Lo amamos, pero recordemos que Él nos amó primero. Y esa es una de las impresiones que yo les comentaba al principio de este mensaje. ¿Con qué motivación buscamos al Señor Jesucristo? En tiempos normales, digámoslo así, templos católicos, lugares de reunión cristianos, capillas cristianas, protestantes, o de lo que sea que mencione a Cristo, están llenas. No solamente en nuestro país, sino en el mundo. ¿Con qué motivación te acercaste? ¿Cuál fue? ¿Qué favor buscas de Dios? ¿Eres tan atrevido que le pides favores a Dios sin ni siquiera tenerlo en cuenta en tu vida para la toma de decisiones? ¿Eres tan atrevido que le pides a Cristo algo y ni siquiera conoces a Cristo? ¿Eres tan abusivo que has dañado tu vida en medio de vicios, mala vida, malas prácticas, malas conductas, y todavía le pides a Cristo favores? Esos somos los seres humanos. Pero aquí vemos una compasión del Señor. Compasión que si no fuera por esa gracia de la cual está acompañada la compasión, no nos respondería ni y moriríamos destituidos de su gloria. Estamos en la petición del oficial. Entonces Jesús le dijo, versículo 48, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Es decir, si no tuvieras señales, no crees. El oficial del rey le dijo, Señor, insisto, desciende, trasládate antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive.
Y el hombre creyó la palabra de Jesús y se fue. Este es el milagro del Señor. Que aun con los que no lo reconocen como Señor y Salvador, les permite algunas bendiciones y les responde algunas peticiones. Y aquí es donde tenemos que mirar la otra impresión. Si el cielo te ha respondido algo, o si el cielo te ha dado algo que no merecías, piensa bien a quién vas a agradecer. Si es que agradeces. Si el cielo te dio algo inmerecido para esta vida temporal, ¿a quién lo vas a agradecer? Porque te voy a decir algo. La salvación de tu alma, la salvación de tu vida, la regeneración de tu vida, el cambio de tu vida, es un regalo del cielo, el cual, por ser regalo, precisamente no es algo merecido. Si fuera algo merecido, sería una deuda que Dios tiene contigo y conmigo, pero no es una deuda. Dios es Dios, tú eres tú, yo soy yo, pecadores. Pero el regalo de la salvación viene del cielo. ¿Y qué pide el cielo a cambio? ¿Qué pide Dios a cambio? ¿Qué pide el Señor Jesucristo a cambio? Arrepentimiento y reconocimiento de su señorío y de su salvación. ¿Dónde se halla eso? En toda la Biblia. Exactamente, en el Evangelio. Tú no hiciste nada para salvarte. Es como si dijéramos que el hijo del oficial de Capernaum no murió de su enfermedad mortal porque su papá caminó varios kilómetros ida y vuelta y Dios vio ese esfuerzo y lo salvó y lo sanó. Eso es una malísima interpretación, no solamente del texto, sino de la vida misma. Lo que tú tienes en tu salud y en las oportunidades que aún la providencia de Dios te permite, no es por tu merecimiento, es por la gracia de Dios en ti. Y precisamente lo que estamos viendo en las Escrituras es algo que sobresale, que todo lo que tenemos se lo debemos a Dios. Al contrario de lo que piensa la humanidad, que dónde está Dios, sobre todo en estos tiempos de prueba higiénica, que dónde está y que Dios tiene deuda con la humanidad. Miren cuántos muertos, miren cuántos contagiados, mira cuánta injusticia, mira cuánta corrupción, mira cuánta envidia, mira cuántos celos, mira cuánto egoísmo. El Señor no tiene deuda con nadie. Tú y yo tenemos deuda con Dios. Y lo que estamos viendo es que el Señor no le tocó trasladarse hasta la ciudad donde estaba enfermo el muchacho, el joven, sino que con una palabra, el joven sanó. Esta es la historia hermosa. No solamente que el joven sanó, sino que el hombre, por alguna razón, bajó su ansiedad, sus niveles de estrés, y al otro día regresó a Capernaum. Dice el texto, cuando ya él descendía, cuando él regresaba, el oficial, el papá del joven, sus siervos salieron a recibirle. El texto deja ver como con algo de jolgorio.
y le dieron las buenas noticias, las nuevas, diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a la hora séptima le dejó la fiebre. En el contexto de San Juan tenemos que entenderlo de esta forma, la 1 de la tarde. Ahí fue cuando él recordó que esa fue la hora en que Jesús le dijo, tu hijo vive. Y entonces transmitió eso a sus siervos, a su casa, su esposa, tal vez sus demás hijos. El texto no lo deja ver, pero era su casa. Y dice que creyó él con toda su casa. Esta es la historia hermosa. Creyó en Jesús. Lo buscó como un curandero. Pero lo que el texto al final de la narración deja ver es que ya no creía en Jesús como un curandero, un sanador, sino como el mismo Juan, el evangelista, al final creyó en que Jesús es el Hijo de Dios, y creyendo en esto, tenemos vida en su nombre. Esto es el Evangelio. Cristo es más alto que un curandero, que un sanador, que un buscaempleos, que un reajustador de salario, que un váyame bien en la universidad, que un váyame bien en el examen, que un arreglador de problemas, solucionador de problemas temporales. Lo puede hacer. La Biblia no dice que no, pero ese no es el énfasis del Evangelio. El énfasis del Evangelio no es buscar a Jesús en las necesidades temporales, solamente es buscar a Jesús en la necesidad más sensible del ser humano, salvarse, es lo que necesita. Lo demás es añadido. ¿De qué estás sufriendo? ¿Qué necesitas? Pídelo a Dios por medio de Cristo. Pero antes que lo hagas, piensa en esto. ¿Tienes el derecho de acercarte a Cristo para pedirle? Si eres sensato, la respuesta es no. Y vas por buen camino. Muy buen camino. Pero aún así pídele lo que necesitas, sin dejar de pedirle algo que se revele a tu vida de una manera más especial, más puntual, como tu Señor y como tu Salvador. Lo demás lo añadirá Él en su tiempo, en su momento, en su justa medida. Que el Señor te dé esa capacidad de entender lo básico del Evangelio y encuentres en el Evangelio el descanso a tus cargas, porque el Señor vino a llevar nuestras cargas, todas, que se derivan del pecado. Si ya hizo eso contigo, gracias a Dios por eso, porque las llevó sin que nosotros lo mereciéramos, sin que tú lo merecieras. Gracias a Él, porque lo quiso hacer por su gracia y su amor. Y gracias a Él, porque nos deja estas promesas del reino, estas señales del reino, donde podemos nosotros depositar nuestra confianza y vivir en la paz de Cristo, en el amor de Cristo, en la comunión con Cristo.
Que el Señor te bendiga. Gracias.